Buen día, curioso bíblico. Nivel valiente, te lo ocultan, pero te lo voy a revelar. Te presento 10 puntos bíblicos. ¿Por qué Dios, el Dios de Israel, rechazó a Jesús? ¿Por qué el Dios de Israel abandonó a Jesús? Cuando estaba muriendo en la cruz, él se puso a gritar: mi Dios, ¿por qué me abandonaste? Te voy a revelar la razón que Dios no salvó a Jesús. ¿Por qué Dios rechazó a Jesús? ¿Por qué lo abandonó? Y son razones bíblicas, no son doctrinales teológicas, son bíblicas. Me dicen que Jesús era Dios, o sea que Dios abandonó a Dios. La Biblia hebrea te dice que Dios es uno. Te dice Isaías: antes de mí, después de mí no hay otro. Te dice Deuteronomio 6:4 que el Eterno es uno. Y te dice en la era mesiánica, Zacarías 14, verso 9, en aquel día el Eterno uno y su nombre uno. O sea, Dios no cambia. Dios encarnado, parte de una Trinidad, no es bíblico, es doctrinal. La Biblia hebrea se le llama Etz Haim, el árbol de la vida, que es el camino, la verdad y la vida. La idolatría, que pretende ser la verdad, es el camino a la perdición, con su literatura de idolatría, ya sea la Corán, ya sea el Nuevo Testamento, es otro camino total. Dios es uno. Y como dije, Dios abandonó a Jesús, y te lo voy a revelar, y te lo ocultan generalmente. También otro punto base para entender por qué Dios abandonó, rechazó a Jesús, es porque Jesús no tenía filiación tribal. No venía de Judá, David, Salomón del lado paterno. No venía de eso. De acuerdo a la Biblia cristiana, María está casada con José. Eso es Mateo 1:16. Sale preñada de otro que no fue José. Mateo 1:18. O sea, este Dios embaraza a mujeres casadas. O sea, un Dios pecador. Y José está considerando divorcio de esa adúltera. Mateo 1:19. Te lo dice, que está considerando divorcio. Y hay mucha gente que me dice: es que no estaban casados. José está considerando divorcio de esa adúltera. José no embarazó a su mujer. José era el virgen de la historia de la Biblia cristiana. La Torá, el camino, la verdad y la vida, que nos dice el Mesías viene de Judá, David, Salomón. La historia de Jesús, producto de adulterio, que en verdad es la historia de Nimrod, que es la historia de Constantino, que él copió, que es el dios Sol, que embaraza a la Virgen perpetua, que da luz al niño Dios. Esa es la historia de Nimrod, Semiramis y Tamuz, que es repetida en la historia de Jesús, que Constantino adoraba el dios Sol. Pero ¿por qué Dios abandonó? ¿Por qué Dios rechazó a Jesús? Como dije, te voy a presentar 10 puntos bíblicos por qué esto pasó. ¿Por qué es bíblico? No doctrinal, no teológico, simplemente bíblicamente Dios debía rechazar a Jesús, abandonarlo. Aprendamos un poquito. Vamos para allá. Buen día, curioso bíblico. Te presento 10 puntos que te prueban por qué Dios abandonó a Jesús. ¿Por qué Dios abandonó a Jesús? No lo salvó, lo rechazó. Y para comenzar, Jesús no fue candidato mesiánico, producto de adulterio. No venía Judá, David, Salomón del lado paterno. Y como dije, Dios encarnado, eso es mitología, no es bíblico. El Mesías viene de Judá, David, Salomón del lado paterno. La Biblia cristiana, un Dios encarnado, un Dios que toma una mujer casada, o sea, un Dios pecador. Tenemos en Ezequiel, capítulo 45 y 46, que habla del príncipe. Él y sus hijos, el Mesías de Israel se va a casar. Es un judío, el rabino del mundo, así como Moisés, va a tener hijos. No hay problema, porque eso es el orden bíblico. El Mesías de Israel no es Dios encarnado. Pero de acuerdo a la Biblia cristiana, es un Dios encarnado de un Dios que embaraza mujeres casadas, o sea, un Dios pecador. Eso es mitológico, no es bíblico. Así que punto número 1, cuando Jesús está muriendo en la cruz, Él se pone a gritar: mi Dios, ¿por qué me abandonaste? Obviamente, en la tradición hebrea, que esto viene de Salmo 22:1, Dios salva a David. Pero en el caso de Jesús, Dios no lo salvó. Te recuerdo que la razón que Jesús fue clavado en la cruz, Jesús se ganó los clavos. Él fue al templo con un látigo a asaltar la gente en el templo, en la sección de los gentiles. Dentro del templo había un mercado, en la sección de los gentiles, para proveer para los gentiles las cosas que necesitan para los sacrificios.
porque no se podían comprar afuera, porque podían estar adulteradas las cosas. Así que tenías que comprar tus cosas dentro del templo, en la área de los gentiles, para que los gentiles sirvan a Dios, llevar sacrificios al templo. Jesús lo dijo, que él odiaba a gentiles, los llamaba perros y puercos. Jesús llamaba a los gentiles perros y puercos, y fue al área de los gentiles e hizo el ataque terrorista al templo. Los romanos, que no estaban a favor al terrorismo, lo clavaron en la cruz a él y sus 5 discípulos por terroristas. Canaím, celotes total. Jesús se ganó los clavos, y cuando estaba clamando en su muerte, mi Dios, ¿por qué me abandonaste? Y tal vez en su locura, porque la Biblia cristiana testifica que su familia creía que Jesús estaba loco, lo dice la Biblia cristiana, Dios no lo salvó, Dios no lo rescató. Él murió como criminal. Me dicen los cristianos que él fue el perfecto sacrificio para el pecado del mundo. Sacrificios humanos son prohibidos. Me dicen que Jesús fue el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él era un ser humano, no era cordero. Y en verdad, si quería hablar de animales, tenía que ser el chivo expiatorio, no el Cordero de la Pascua. Así que ni inteligencia bíblica tiene eso. Y obviamente Dios prohíbe sacrificios humanos. Jesús murió por su propio pecado, por el ataque terrorista al templo. Que también es importante destacar, Jesús tenía ese día declarado para su muerte. 40 días antes, la corte judía, el Sanedrín, había juzgado a Jesús por hechicero y por falso profeta. Y él tenía que morir el viernes en la tarde antes de la Pascua. Eso es lo que tenía que pasar. Jesús tenía que morir un viernes en la tarde antes de la Pascua. Por el Sanedrín, apedreado. No crucificado, porque crucifixión es un método romano. Dice la Biblia, maldito el que muere colgado. Jesús murió colgado en la cruz, maldito de Dios, por hacerse pasar como Mesías, Dios encarnado, blasfemia total, por falso profeta. Jesús cumplió Deuteronomio 13, que era el falso profeta que hace milagros y maravillas, que la gente hacía milagros y todavía hacen milagros en el nombre de Yeshua ben Pandera. Así hacían milagros, porque su papá era un soldado romano, no era José, y los milagros se daban. Y Jesús murió colgado en la cruz por terrorista. Y en verdad, Zacarías 13, verso 6, habla del falso profeta con hoyitos en las manos. Te lo dice, Zacarías 13, verso 6. Hasta hoy en día ningún cristiano puede reparar tal daño, porque cuando leen ese verso, el único que tiene hoyitos en las manos y es falso profeta es Jesús. Aparte de Jesús, con hoyito en la mano, no existe otro falso profeta. Jesús es el único, y está descrito Zacarías 13, verso 6, como el falso profeta con hoyito en la mano. Así que Jesús murió por su propio pecado. Falso profeta, hechicero, brujo. Te recuerdo, los reyes magos, grupo de brujos, vino a visitar a su rey. Y él hacía milagros por medio de brujería. Eso es histórico. Ok. Obviamente, número 2, Dios no abandona a su pueblo. Tenemos un pasaje que me encanta. El Eterno va a abandonar a su pueblo. Por ejemplo, tenemos Deuteronomio 31:6. Porque Dios, el Eterno, va contigo, no te va a dejar ni tampoco te va a abandonar. Es una promesa eterna. Jesús, por falso profeta, se ganó los clavos. Murió como terrorista, no murió como sacrificio humano, porque los romanos no eran sacerdotes, la cruz no era un altar. Y el Cordero de la Pascua, que Jesús no era cordero, un ser humano, tendría que ser el chivo expiatorio. Ni siquiera inteligencia bíblica tiene. Bien, número 3. La relación inquebrantable con Israel. El Eterno te dice en Isaías 49, 15 y 6, que la relación del Eterno con Israel no se olvida. Dios no olvida a su hijo, por decirlo así. Eso es lo que dice. Dios no olvida a su pueblo. Así que una madre no olvida a sus hijos. Y esa es la idea que está mencionándose aquí. Dios no olvida a su pueblo. Está cumpliendo sus promesas. Obviamente nosotros pecamos. No estoy diciendo que hemos sido perfectos. Pecamos. Pero Dios promete en Ezequiel 36 a 37 que el Eterno no va a regresar a la tierra. Eso es lo que está pasando y está trayendo un avivamiento mundial. Eso es lo que está pasando.
Dios está restaurándonos otra vez a la posición ancestral, a hacer luz a las naciones. Te lo digo, y creo que es importante subrayar aquí. Yo no odio al gentil, como Jesús lo odiaba. Jesús le llamaba a los gentiles perros y puercos. De acuerdo a la ley judía, es prohibido insultar a otro ser humano que está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Yo no odio a nadie, judío y no judío, chinito, blanquito, morenito, gordo, alto, flaco, hecho a la imagen y semejanza de Dios. Pero Jesús, el ídolo de Roma, porque recuerden que fue Constantino que tomó a Jesús, siguiendo la idea de Nimrod, el nuevo orden mundial, por eso se llama la Iglesia Católica, que es la madre de todo cristianismo, la Iglesia Universal, que es el nuevo orden mundial. Pero sí, el punto es que hay que amar a todos, hay que respetar a todos. Estoy haciendo estos videos yo para buscar a mis hermanitos perdidos de la casa de Israel que regresen, que fueron forzados a la idolatría en los tiempos de la Inquisición, en las cruzadas. Pero es el tiempo de regresar. Por eso hago estos videos. No es con odio contra nadie, sino amor a toda la humanidad. ¿Qué persona más mala sería yo si no te cuento, no te revelo que Jesús es el falso profeta con hoyito en las manos de Deuteronomio 13 que hace milagro y maravilla y te viene a desviar del camino del uno? Y que Dios permite con milagros y maravillas de Jesús para darte libre albedrío. Pero Dios quiere que sigas el camino de Abraham. Abraham tenía fe en el uno. Eso fue suficiente. Dios no cambia. Y cuando Abraham puso su fe en el uno, y Abraham tenía 50 años cuando abortó idolatría, para Abraham fue suficiente y Dios le contó como rectitud cuando él puso su fe en el uno. Por eso los 10 mandamientos dice: yo soy Hashem, tu Dios, no tendrá otros dioses frente de mí, solo el uno. Trinidad, Dios encarnado, mitológico, teológico, doctrinal, pero no bíblico. Obviamente, número 4, la misión del Mesías en el Tanaj. El Mesías de Israel no viene a morir por los pecados del otro, no es Dios encarnado. Él es el rabino del mundo, así como Moisés, que era el primer redentor, el Mesías el último redentor. Él nos lleva el camino de la Torá, que es el camino de la vida. Etz Haim, el árbol de la vida, el camino, la verdad y la vida. Así que el Mesías de Israel, como dice Isaías 2:4, va a enseñar la Torá. Te lo dice, la ley de Moisés. Te lo dice Isaías 2:4. Ki misión te se Torá udevar Hashem Yerushalayim. Desde Sion va a salir la Torá, la ley de Moisés. Y todo el mundo va a escuchar y todo el mundo va a caminar en la senda antigua. Porque la senda antigua es la verdad y la vida. La idolatría con su literatura es el camino de la perdición, es el camino de Nimrod, idolatría total. Así que el Mesías no muere por nadie, no muere por los pecados del mundo, no es un Dios encarnado, es el rabino del mundo. Lo respetamos, pero al único que adoramos es al uno. El Mesías, rabino, lo respetamos. Pero al eterno Dios de Israel adoramos. La idolatría te lleva a adorar a Jesús. Le cantan canciones, etc. Eso es idolatría 100%. Lo adoran como un Dios, parte de una Trinidad. Eso es mitológico, doctrinal, teológico, pero no bíblico. Ok. Obviamente hay que recalcar que el pueblo de Israel ha sufrido. Eso no significa abandono. Pero Jesús fue abandonado. De nuevo, por su ataque terrorista al templo. Y como ya dije, la corte judía ya había condenado a Jesús a morir esa misma tarde. Lo único que fue que los romanos lo agarraron de nuestras manos. Jesús tenía que morir apedreado y los romanos lo clavaron. Dice la Biblia cristiana que nosotros gritamos: crucifíquenlo. Tenía que morir apedreado. Teníamos que decir: apedréenlo. Sé que no tiene inteligencia bíblica. Crucifixión es un método romano, no judío. La cruz no fue altar. Los romanos son sacerdotes. Jesús no era cordero de Dios. Tendría que ser el chivo expiatorio. Él era un ser humano, obviamente. Nada que ver con la Biblia. Así que Dios lo abandonó por enfermo mental. Su propia familia, de acuerdo a la Biblia cristiana, lo consideraba enfermo mental. Está en la Biblia cristiana. Así que Dios abandonó a Jesús por falso profeta. Obviamente, número 6, sacrificio humano es abominable, una abominación. Deuteronomio 12, verso 31, Jeremías 7, 31 y muchos otros versos te hablan que Dios odia, está en contra de sacrificios humanos. Así que Jesús no murió por los pecados de nadie, sino por su pecado
terrorismo, falso profeta y hechicero. Ese día tenía que ser el día de la muerte de Jesús. Así de simple. Ok. Número 7. El propósito y sufrimiento de Israel. Ok. Antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo. Díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal. Que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlo a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenos su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Número 7. El propósito del sufrimiento de Israel. La Biblia te dice que el pueblo de Israel está sufriendo y ha sufrido debido a que nos desviamos del uno. Pero eso también es para purificarnos, para acercarnos a Él. Todo sufrimiento, que todo el mundo sufre, dificultades para acercarnos al Creador. El Eterno te quiere cercano a ti, como judío y no judío. Te dice el profeta Amós 3:2. Solo a usted lo he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, lo voy a castigar por sus pecados. Pero no es para destruirnos, sino para acercarnos. Cuando en el caso de Jesús, Jesús murió por falso profeta y hechicero. Y como dije, Deuteronomio 13 te habla de Jesús, el falso profeta que hace milagros y maravillas, pero te dice que hay que eliminarlo. Y como dije, Jesús tenía que morir apedreado, no clavado en la cruz. Y que nosotros gritamos, crucifíquelo. No, teníamos que apedrearlo. Así que no tiene sentido bíblico. Ok, número 8. Dios no muere ni se divide. Trinidad, no es bíblico. Dios no muere. Dios no muere. Así que Dios es indivisible. Así que Dios abandonó a Jesús porque Él se creía parte de no sé qué, falso profeta. Se autoproclamó como candidato mesiánico cuando todo el mundo sabía que era hijo de adulterio. Así que no le tocaba para ser candidato mesiánico. Él tal vez se creía Dios encarnado. Obviamente cuando di que se le aparece a Tomás, que Tomás le dice mi Dios. En verdad la historia de la resurrección de Jesús son tan contradictorias que obviamente no pasaron. Son ridículas. Obviamente es probablemente una edición más tarde por Constantino. Pero bueno, pero me acuerdo cuando leí esa historia de Tomás y Jesús. Y Jesús le dice, mira mis manos, y le está enseñando los hoyitos en las manos. Y yo había leído la Biblia hebrea cuando era joven, cuando era niño. Y yo digo, por eso el falso profeta con hoyitos en las manos, de Zacarías 13, verso 6. Te lo está diciendo. Ok. Así que Dios no muere. Este falso profeta murió por su ataque terrorista y obviamente por falso profeta y hechicero. Jesús era brujo. Te recuerdo, los reyes magos, un grupo de brujos que venían a buscar a su rey. Ok, el concepto, número 9, el concepto de la justicia divina. Ezequiel 18:20 establece que cada individuo es responsable por su propio pecado. Así que dice, el alma que peca va a morir. Obviamente Dios da oportunidad a la gente que haga arrepentimiento. Pero Jesús se creyó su locura hasta el final de su día. O sea que Dios lo abandonó por creerse Dios, parte de una Trinidad. Él dijo muchos disparates que no tienen sentido bíblico. Obviamente más tarde con Constantino fue que reeditaron todo para acomodar las historias de la Biblia cristiana, que incluyan supuestos milagros, que en verdad son historias mitológicas para unificar todas las religiones de alrededor. Así que literalmente encontré historias de los dioses de Egipto en la Biblia cristiana. El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ese era el Dios Canum, el Dios Cordero. Que nosotros, de acuerdo a Éxodo 12:12, esta era una guerra contra los dioses de Egipto. Y el último Dios en Egipto era el Dios Cordero, el Cordero de Dios, que descuartizamos demostrando fe en el uno y pintando los marcos de las puertas
con la sangre del cordero, demostrando que tenemos fe en el uno y no en el Dios cordero. Es bastante increíble. Dios es uno. La idolatría se propone ser el camino, la verdad y la vida, pero es el camino de Nimrod, el camino de Constantino. Nosotros estamos con Abraham, ellos están con Nimrod. Tú estás con Constantino, si estás con Jesús. No con el Dios de Israel, no con la verdad y la vida, sino con idolatría. Te encontrás con Constantino, con la Biblia cristiana, con Nimrod, el Dios Sol que embaraza a la Virgen perpetua, la Madre de Dios, la Reina de los cielos, que da luz al niño Dios. Por eso la estatua de María tienen estrellita en la cabeza, la Reina de los cielos, que también era para que sepan, históricamente, arqueológicamente. Así que, obviamente, número Dios, esperamos la redención final. Y el Eterno va a tener misericordia con nosotros, como dice Lamentaciones. Y el Eterno tiene amplia misericordia y perdón. Eso es Salmo 130, que con el Eterno hay amplio perdón para poder temerle. El Eterno perdona. Por 4000 años no necesitamos a Jesús. La gente de Nínive fue perdonada poniendo su fe en el uno. Noé puso su fe en el uno. Adán puso su fe en uno. Enoch puso su fe en el uno. Nadie necesitaba a Jesús. De repente viene este individuo, falso profeta con esto en las manos, de Zacarías 13, que es falso profeta y hechicero. De nuevo, Zacarías 13, verso 6 habla del falso profeta con esto en las manos. Y se autoproclama Mesías cuando no le tocó porque era hijo de adulterio. No venía de Judá, David, Salomón. O sea, Jesús es el anticristo, el falso Mesías total. Y como dije, estoy llamando a todos mis hermanos perdidos de la casa de Israel, los sefarditas, de aquella gente que de descendencia sefardita, que hagan regreso y que regresen a la senda antigua. Las puertas están abiertas ahora para su regreso, sin idolatría, sin Yeshua HaMashiach. Eso es lo que estoy diciendo. Estoy llamando a la gente a arrepentimiento. El eterno Dios de Israel es el camino de la salvación. Pon tu fe en el uno. Yo soy Hashem, tu Dios, no tendrá otros dioses frente de mí. Es el camino de la salvación. Y te dice los 10 mandamientos porque el Eterno es un Dios celoso. O sea, solo el Dios uno. La idolatría, Dios encarnado, parte de una Trinidad. Eso es patraña idólatra que Dios permite con milagro y maravillas para darte libre albedrío. Con el falso profeta de Deuteronomio 13 que hace milagro y maravillas. Y tenía que perecer como tal falso profeta. Obviamente Jesús se ganó los clavos por el ataque terrorista al templo. Llevó un látigo e hizo un desastre en el templo, en la sección de los gentiles, porque Jesús odiaba a los gentiles. Los llamaba perros y puercos. Ordenó a sus propios discípulos que no hablen con los gentiles. Fue Pablo que se inventó después que vayan a los gentiles. Pero Jesús te odiaba como gentil. El Dios de Israel te llama mi hijito, porque eres hijo de Dios, hecho en la imagen y semejanza de Dios. Pon tu fe en el uno. Esta es la verdad bíblica. Dios rechazó a Jesús por falso profeta y hechicero. Falso profeta total. Dios es uno. Él, el uno, es el camino, la verdad y la vida. Para Abraham fue suficiente. También tiene que ser suficiente para ti. Si piensas que me faltó algún punto, escríbeme acá abajo. Shalom Aleichem, Kol Tuv.